Bueno, bienvenidas a este taller. Nosotros titulamos este encuentro Sanación en las Relaciones. Hace poquito en Saltillo hicimos un taller que se llamaba El perdón en las relaciones. La verdad es que, si somos honestos, quisimos tocar el mismo tema porque es un tema importante, es el tema global de toda nuestra vida. Sanar la relación que tenemos con nuestros hermanos, con todo el que nos rodea, porque ahí radica la paz. Yo suelo citar, en Chile hubo un sacerdote jesuita que fue canonizado, lo hicieron santo, según la Iglesia Católica, pero él tenía una enseñanza profunda y él decía, amor a Dios y amor al prójimo no son dos mandamientos separados, es el mismo. Para amar a Dios tienes que amar a tus hermanos. Si no encuentras ahí el amor, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Uno no gana nada con dedicar toda una vida a la contemplación, a la devoción, a la oración, si no sana la relación que tiene con el de al lado, con el prójimo, con su hermano, su hermana, ya sea si es su pareja, su mamá, su papá, su hijo, su nieto, su vecino, su compañero, sea quien sea. Ahí radica la verdadera paz, porque es ahí donde vamos a recordar a Dios. Sí, porque parece que fueran muchas relaciones, pero realmente es solamente una relación. Y es la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestra mente, y es la relación que tenemos con Dios. Eso es realmente lo que estamos sanando, es la relación que tenemos con nosotros mismos. Nos estamos relacionando con nuestros propios pensamientos. Y eso es lo que, sí, estamos sanando. La idea de que estamos separados, la idea de que somos diferentes. Esa es la sanación. Recordar que somos un solo ser, que no hay separación. Un curso de milagros nos enseña que todos éramos un solo ser en el cielo eternamente y lo seguimos siendo, pero la creación de Dios, el Cristo, el Hijo, la extensión de su perfecto amor, tuvo una diminuta y alocada idea, esta idea de separación. En su mente pasó esta idea de qué pasaría si yo estuviese separado de mi fuente, de Dios, o pudiese crear separado de Él. Y tuvo también el deseo por un amor especial. Un amor especial quiere decir un amor separado. Tenía el deseo de que Dios lo amara como alguien separado a su Hijo. Y Dios le dijo, no te puedo amar con un amor especial, sino solo con un amor divino y eterno, porque somos uno. En el cielo Padre e Hijo son uno solo. Entonces tal fue el deseo del Hijo de sentirse amado por un amor especial, como alguien separado, alguien único, diferente, dividido, que cayó en un sueño, se nos dice, donde creyó que se separó de Dios, donde se sintió horriblemente culpable porque creyó que pecó contra Dios. El asunto es que nunca hubo pecado, nunca hubo culpa, porque nunca hubo separación. Solo hubo una ilusión de separación, un sueño, una ficción, una mentira, algo ilusorio. En el curso incluso se nos dice que es una alucinación en la mente del Hijo de Dios, que nunca hubo una real separación. Pero puesto que el Hijo de Dios se tomó en serio esta separación, luego se tomó en serio la idea de culpa y proyectó esta idea de culpa en Dios, en el Padre, creyendo que su Padre se iba a enfadar, creyendo que el Padre, Dios, se iba a sentir traicionado, enfadado y que iba a ir en busca de su Hijo para castigarlo, para juzgarlo, para condenarlo. Nunca iba a ocurrir eso y nunca ocurrirá eso. Pero el Hijo dormido se tomó en serio esa idea alocada y luego imaginó que se fragmentó en muchos pedacitos de la mente del Hijo dormido y luego fabricamos, se nos dice en el curso, inventamos todo un mundo, un universo de separación, que es el mundo que estamos experimentando ahora, el mundo de la multiplicidad, la ilusión maya, como se dice en las tradiciones antiguas. Y el Hijo dormido, fragmentado, ahora imagina que toma en cada uno de sus fragmentos un cuerpo, un personaje dentro de este mundo,
Es como que interpreta un papel dentro de una obra de teatro, pero todo es ficticio, nada que es real. Sin embargo, creemos que es real y lo sufrimos como si fuese real. Pero Dios nos dejó una respuesta ahí en nuestra mente, el Espíritu Santo, el Maestro interior, el guía, aquel que nos trae consuelo y descanso, que nos recuerda, estás soñando, es solo una ilusión, es solo una obra de teatro, una película, un videojuego, es todo aquí ficción, pero tu ser sigue estando a salvo. La voz que habla en favor de Dios, el Espíritu Santo, nos dice, tú y tu Padre siguen siendo uno, tú y la fuente de infinito amor siguen estando unidos, solo que te quedaste dormido y puedes despertar. Ahora, cuando nos tomamos en serio la idea de separación y de ilusión, seguimos creyendo que pecamos contra Dios, que somos culpables. Y la culpa, al ser tan amarga, tan horrenda, tiene que negarse y proyectarse. Entonces, como creemos ser culpables, negamos, escondemos en el inconsciente esta idea de culpa, una idea de culpa que no tiene ninguna justificación ni sentido porque no hubo un pecado, pero creímos que sí. Entonces, al creer que sí, la escondemos, la negamos, la disociamos en el inconsciente y la proyectamos. Proyectar en este caso significa acusar al mundo entero, juzgar a mis hermanos o a las situaciones de el responsable de mi falta de paz, el responsable de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi sensación de vacío. Y si somos honestos, esta ha sido nuestra experiencia. Hemos pasado toda una vida acusando a todo el mundo de nuestra falta de paz, según nosotros con pruebas y testigos de que el mundo es el causante de mi sensación de dolor, de vacío. Y al mismo tiempo pasamos toda una vida intentando ocultar ese dolor con el placer, buscando cualquier cosa aquí que venga a llenar un vacío. Y buscamos una pareja, una familia, un trabajo, cosas aquí, pensando que van a llenar un vacío y no lo llenan. Ahora, el problema no es tener una pareja, tener una familia, tener un trabajo, un negocio, o sea, lo que sea. Nada de eso es el problema realmente. El problema es que creo que estoy vacío del amor de Dios. Creo que estoy separado de mis hermanos. Creo que estoy separado de mi fuente, porque creo ser un cuerpo solamente, con una corta vida que bien podría no haber sido nunca, se nos dice en el curso. Y corta vida puede ser una vida que dura un solo día o que dura 100 años. Y aún así es corta comparado a la eternidad. El trabajo aquí es observar esa sensación de vacío, de soledad, de carencia interior, junto con la profunda sensación de culpa y darnos cuenta, esto es tonto, no tiene sentido, es ridículo. Somos seres eternos, unidos por siempre a la fuente, a Dios, al amor. Creerme vacío o creerme culpable no tiene sentido, es una equivocación. Tan solo un pequeñito error en la mente, tampoco es un pecado ni nada grave. El creer en una ilusión no me hace malo, me hace loco, me hace demente. Estoy creyendo algo que no tiene sentido, me hace chiflado. Y aquí todos estamos chiflados, pero nadie ha cometido pecado. Eso es lo hermoso de un curso de milagros y de cualquier camino no dualista. Nos dice, tranqui hermano, hermana, hay algo que sanar en tu mente, pero no se te va a castigar, no se te va a juzgar. Al contrario, se te va a cuidar con mucho amor, desde una presencia de infinito amor interior. Esto es la sanación. La sanación no es que debo pagar por mis pecados y humillarme. La sanación es recordar que hay una presencia en mi interior que me ama por sí o por no. Haga o no haga, me ama ya. Y me va a amar y me amó desde siempre. Y no va a cambiar. Dios no va a cambiar de parecer con respecto a sus hijos, que en realidad son uno solo, pero creen estar fragmentados y separados. Y a nosotros pareciera como si nos costara aceptar eso. Y uno dice, pero es que yo tengo mis pecados, tengo mis faltas. Y Dios nos dice, ¿cuáles? Son ilusiones, es un sueño, no has hecho nada. Ya estás aquí conmigo eternamente, pero estás dormido, creyendo que me abandonaste, creyendo que me traicionaste y creyendo que estás separado de todos tus hermanos.
haciendo cosas buenas o malas, pero nada de eso tiene importancia. Lo que importa es nuestro amor eterno y eso no va a cambiar. Y este amor de Dios viene reflejado a través del Espíritu Santo, que es la mente correcta, la parte de nuestro interior que recuerda esa verdad, que sabe que solo el amor es real y que todo lo demás es una ilusión. Ahora, el asunto con nuestras relaciones, y este es el punto central del taller, es que como creemos que hemos cometido pecado y que somos culpables y lo tomamos muy en serio, lo negamos y lo proyectamos, juzgando a nuestras relaciones, nuestros hermanos o las situaciones, responsabilizándoles de nuestro dolor. Y los demás hacen lo mismo con nosotros. Aquí todos estamos proyectando el uno con el otro, juzgándonos el uno con el otro. Pero tiene que llegar un momento donde nos damos cuenta, esto no tiene sentido. Llevarme mal con mi hermano, que es la creación de Dios, que es el santo Hijo de Dios, aunque lo haya olvidado en su sueño. Llevarme mal con alguien que tal vez solo tiene miedo en su interior y no recuerda que ya es la santa creación eternamente. Va perdiendo sentido. Antes parecía mucho tener sentido el resentimiento, el dolor, la culpa. Y luego nos damos cuenta, no va por aquí, esto no tiene sentido. Lo hemos mantenido tanto tiempo, pero ¿cuál paz, cuál tranquilidad nos dio? Y luego pareciera tener mucho peso la idea de, es que si yo les perdono van a seguir así y me van a seguir tratando mal. Y Jesús en un curso de milagros nos dice, bueno, quizás sí, pero tú no puedes controlarles, pero sí puedes controlar cómo los ves. O ves la verdad en ellos que ellos aún no han visto, o te tomas en serio su ilusión, lo que ellos creen que es verdad en ellos. Todos aquí creen ser culpables y proyectan esa culpa. Pero el perdón, el verdadero perdón, le dice a mi hermano, tú no eres culpable y no has cometido pecado nunca, nunca te separaste de Dios. Estás soñando con la separación, pero no ha pasado nada. Y parece un sueño muy largo, pero es solo un sueño. Y claro, quizás no se lo decimos a nuestros hermanos literalmente con esas palabras, tal vez no lo van a entender, pero se lo decimos desde el corazón, con nuestra paz, con nuestro amor, con nuestra gratitud y bendición. Y ese es el mensaje que el Espíritu Santo va a hacer llegar de alguna manera a su corazón, a su mente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Toma mi deseo de bendecir y de unirme en paz con mi hermano y ver la verdad, sin juzgar la ilusión, sin juzgar el personaje. Y el Espíritu Santo verá cómo hace llegar ese mensaje a la mente de mi hermano. Ya no es problema mío eso. El milagro depende del Espíritu Santo. Y el milagro, el verdadero milagro, no es cambiar una situación, ni siquiera es sanar una parte del cuerpo. El milagro es estar en paz con el prójimo. ¿Qué mayor milagro que ese? Podríamos pensar, quizás, si yo tuviese el poder psíquico mágico de curar por completo la enfermedad de mi cuerpo, un síntoma, o de tener todo el dinero que yo quisiera, o de tener una pareja perfecta que me dé todo el cariño que quiera, o de tener todo lo que yo quisiera, pero si no sano el resentimiento y la culpa, no tengo nada. Hay una parte en la Biblia, yo no soy muy estudioso de la Biblia, pero recuerdo una parte, tampoco la recuerdo textual, la voy a parafrasear, pero dice, alguien podría tener el don de la profecía y tener la suficiente fe como para mover una montaña, pero si no tiene amor, no tiene nada. Fíjense, podríamos tener clarividencia y el poder de teletransportarnos y de volar y de hacer aparecer cosas de oro y todo lo que queramos. Pero si no sano mi corazón, si no me uno en paz con la persona que tengo al lado, si no le perdono, ¿qué gano con tener tantos juguetes, tantos tesoros aquí en la tierra? Si no he sanado la angustia. Fíjense, podría tener todo el oro del mundo. ¿Y qué voy a hacer con todo eso? Voy a seguir cargando mi angustia si no la he sanado. Y el problema no es tener mucho dinero y oro y joyas y cosas en el mundo. Alguien podría tenerlo y aún así tener paz. Pero para tener la paz de Dios, tenemos que darnos cuenta de que nada aquí tiene valor. Eso no quiere decir que yo deje de trabajar y deje de comprar la comida y pagar un techo y un abrigo. Quiere decir que me doy cuenta de que todo lo que yo hice aquí fue útil para mi cuerpo,
pero no has sanado mi mente, no has sanado mi angustia, mi soledad. Esto no es un camino de ascetismo, de renuncia a las pertenencias físicas. Es un camino de perdón. Es un camino de amistad, de bondad. Es un camino de cultivar ese amor por el prójimo, siguiendo una vida normal. Nuevamente no se nos pide ninguna renuncia en el nivel físico. Simplemente se nos dice, hay algo de lo que dispones ya, que es el verdadero perdón que le vas a dar a todos tus hermanos, y entonces tendrás descanso. El Espíritu Santo nos diría, tú creías que el fin de semana te da descanso, que las vacaciones, o que jubilarte, y nada de eso te dio genuino descanso. Claro, te dio un descanso temporal físico, pero no le dio descanso a tu alma, porque no ha borrado el dolor, la sensación de soledad, de culpa, la sensación de escasez, de necesidad. Yo recuerdo una película, no recuerdo el título de la película, pero el contenido de la película era que había un viejito, un señor, que era el más rico de todos los tiempos. Tenía una cantidad de dinero incalculable. Y a él decía, yo aún así me siento vacío, me siento pobre y quiero más. Y gastaba su dinero en obras de arte carísimas, costosas. Y siempre quería una obra de arte nueva, un cuadro nuevo, una pintura de hace 300 años de un artista reconocido, y quería otra y otra y otra. Y compraba una nueva y se sentía contento por un rato, pero al rato se sentía vacío y siempre quería algo más y algo más. Fíjense, tenía todo el dinero del mundo, podría comprarse un país entero, pero no se sentía lleno. Y eso no quiere decir que tiene que abandonar todo su dinero para sentirse lleno. Eso tampoco arreglaría nada. El asunto es que no había encontrado el amor de Dios. Y para encontrarlo nuevamente tenemos que encontrarlo en nuestros hermanos. Ver la faz de Cristo en cada uno de nuestros hermanos. Simplemente unirme en perdón sin excluir a ninguno de mis hermanos en el mundo. Eso es plenitud, eso es llenura, eso es abundancia. Abundancia no es tener los bolsillos llenos. Abundancia es sentir amistad por todos mis hermanos, incluso si ellos no la sienten por mí. ¿Qué importaría si yo amo a alguien y él no me ama a mí? Si el Cristo, el ser eterno en él, ya me ama. Mi hermano en su mente dormida no recuerda cuánto me ama y cuánto ama a todos sus hermanos y a Dios. Pero mi paz no depende de que los demás recuerden. Mi paz no depende de que los demás hagan su trabajo de perdón y sanen su mente y encuentren a Dios. Mi paz personal no depende de que los demás hagan su trabajo de sanación. Depende de que yo lo haga, de que yo me una en paz con todos mis hermanos. Esto es mucho más simple de lo que parece. Ya Jesús nos dio la clave hace 2000 años. Simplemente ama a tu prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas. Y fuera de eso, lo que quieras, pero con eso ya tienes todo. Hay que tomar profundo. Respiro. Ay, déjame respiro profundo. Ay, y tomo. Sí, y el Espíritu Santo es lo que nos muestra en el curso de milagros, nos está enseñando que todo lo que yo estoy experimentando es una decisión mía. Tú eres responsable de lo que ves, tú eres responsable de cómo te sientes, tú eres responsable de tu experiencia. Porque nos está diciendo, no hay un mundo allá afuera separado, no existe un mundo afuera por sí mismo. Es una proyección de tu mente, es una proyección de esta idea loca en tu mente de creer que te separaste de tu fuente, del amor de Dios. Y ese es todo el entrenamiento a que nos invita. Necesitamos, una mente sin entrenar no puede lograr absolutamente nada. Y este entrenamiento es empezar a tomar responsabilidad completa de nuestra mente, de nuestro estado mental, de nuestro estado de ánimo, de que todo lo que estamos experimentando es responsabilidad de nosotros mismos. No es de algo externo a nosotros. Ahí, al inicio, en el prólogo,
Es como, aquí, como resume completamente el libro, dice: una vez que alguien queda atrapado en el mundo de la percepción, o sea, de lo que creo estar percibiendo de los 5 sentidos, queda atrapado en un sueño. Y eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, Jesús. Estás soñando. Lo que tú crees que estás percibiendo con los 5 sentidos no es real. Y no es real porque no es eterno. Podemos mirar que si algo aquí en la forma dura eternamente, nada aquí dura eternamente. Todo es efímero, todo en cualquier momento se... Y Él nos está diciendo, lo único real es lo eterno. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ahí podemos empezar a cuestionar, ok, entonces si aquí no dura nada, entonces por lo tanto no es real. No puede escapar sin ayuda, porque todo lo que sus sentidos le muestran da fe de la realidad del sueño. Y era lo que yo estaba compartiendo hace poquito, cuando yo estaba percibiendo ese cuerpo ahí, que había deseado tener una experiencia de muerte. Entonces estaba viendo un cuerpo ahí muerto. Pero empecé a como a preguntarme, antes de conocer el curso, no, ni siquiera, sí, era como no tenía idea de la espiritualidad ni nada de eso, pero empecé a cuestionarme, como empecé a mirar eso, ese cuerpo ahí, y lo veía y yo, como ¿solo es esto real? ¿Esto que estoy? Como que había algo que estaba empezando a como que no creas nada de lo que tú estás Y el viendo contexto ahí. era que era de tu ser amado. Exacto. Era como que deseaba, podía ver que había, porque sentía mucho dolor, porque creía que estaba perdiendo el amor de mi vida, que era en ese momento, estaba jugando como era mi pareja, y él y el cuerpo lo dejó a un lado, y claro, yo estaba sintiendo todo este dolor aquí, perdí el amor de mi vida, y más profundo es la creencia de que perdía mi fuente, a Dios. Ahí se estaba proyectando esa idea de cómo perdí el amor de mi vida y sentía este dolor, pero este dolor que estaba sintiendo no era porque el cuerpo estaba ahí sin vida, por así decirlo. Era porque estaba deseando una experiencia de sentirme culpable. Y en vez de mirar esa culpa, porque claro, en ese momento no quería verla, no era porque no podía, no quería verla, sino que quería proyectarla en ese cuerpo ahí, en esa situación. Pero empecé a preguntarme, ¿es esto verdad? Esto no puede ser lo único, ¿cómo esto no puede ser verdad? ¿Cómo? Entonces ahí empezaron a venirme respuestas, que ahí fue, que fue cuando me llegó el libro a mi conciencia, llegó a responderme a esas preguntas que me estaba haciendo. No puede escapar sin ayuda porque todo lo que su sentido le muestra da fe de la realidad del sueño. Dios nos ha dado la respuesta, el único medio de escape, el verdadero ayudante, la función de su voz, su Espíritu Santo. Es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo puede hacer eso porque si bien una parte conoce la verdad, reconoce también nuestras ilusiones, aunque no cree en ellas. El objetivo del Espíritu Santo es ayudarnos a escapar del mundo de los sueños, enseñándonos cómo cambiar nuestra manera de pensar y cómo corregir nuestros errores. Y el perdón es el recurso de aprendizaje excelso que el Espíritu Santo utiliza para llevar a cabo ese cambio en nuestra manera de pensar. Y eso es lo que nosotros realmente necesitamos, transformar nuestra manera de pensar, no cambiar los problemas que creemos percibir en el mundo, que esa es toda la distracción. El mundo se fabricó para mantener a la mente sin mente. Para eso el ego fabricó el mundo. El ego fabricó el mundo para seguir sustentando su sistema de pensamiento, de culpa, de separación y de ataque, para que no veamos realmente el problema que está en la mente y no en el mundo. El mundo es solo un efecto de ese sistema de pensamiento. El mundo es neutro. El mundo no causa nada ni da nada, ni nos quita ni nos da.
es completamente neutro. Todo el problema está en nuestra mente. Ahí en nuestra mente está la creencia en la idea loca de la separación y ahí mismo al ladito está la respuesta, que es nunca te separaste, que es la respuesta del Espíritu Santo, que es la expiación, aceptar que nunca me separé, que aún sigo siendo tal como Dios me creó. Y el regalo más ostentoso del ego son las relaciones especiales. Para poder, que él fabricó para proyectar esa culpa inconsciente, esa creencia en esa culpa inconsciente. ¿Cómo es la palabra para disociarme y no mirar que la causa de todo mi sufrimiento es cuando estoy eligiendo a ese sistema de pensamiento de culpa en mi mente. Y eso es lo que nos está mostrando Jesús. No eres un cuerpo, eres una mente. Y cuando creíste en esa idea loca, soñaste, te dormiste, te has dormido y has soñado en una vida, en un sueño de separación. Y en esa mente dividida, en esa mente dormida, hay dos sistemas de pensamiento, que es el sistema del pensamiento del ego, que es de culpa, muerte, ataque, miedo, y el sistema del pensamiento del Espíritu Santo, que es la respuesta, que es del amor, de la unidad, de la inocencia. Y esa está ahí, y esa es la respuesta. Y ahora estas relaciones personales, que antes con el sistema del pensamiento del ego las usaba para proyectar esa culpa inconsciente o para obtener esta sensación de carencia al creer en la separación. Claro, porque al creer en esta idea loca de que me separé de Dios, de que me separé del amor, el efecto es sentirme carente, es sentirme necesitado, es sentir que me hace falta algo, claro. Y entonces al sentir ese vacío, esa sensación de carencia, el ego fabrica el mundo y dice, mira, aquí están todos estos diamanticos, brillantes aquí, para que tú puedas como llenar ese vacío que tú tienes ahí. Eso es lo que le dicen el deseo, ¿no? Como la serie esa de Lucifer, ¿no? Yo soy el deseo, yo te voy a tranquilizar, más o menos así. Porque del lado de la luz, pues así no hay nada, simplemente todo es paz. Exacto. Y de este lado, del lado de esa serie de Lucifer, pues está la diversión, los bailes, la droga, el dinero, el billete, todo eso. Bueno, sí lo estoy viendo, ¿verdad? Sí, es un parque de distracción. Totalmente, para no acercarnos realmente a lo que es nuestra para que realidad. no vayamos hacia adentro y recuerdes quién eres. Recuerdes que ya eres pleno, completo, santo, que no necesitas absolutamente nada. Es como te olvidaste de tu naturaleza, te olvidaste de tu ser, deseaste una experiencia de separación, una experiencia de especialidad, de ser especial. Y ahora la distracción, el ego fabrica el mundo para mantener a la mente sin mente, para que no recuerdes quién eres y sigas distrayendo, buscando resolver el problema donde no está. En el mundo terrenal. Claro. Y el ego se vale de todo aquí en este mundo para disociarnos de la verdad. No solo de lo que el mundo juzga como pecaminoso, como, no sé, beber alcohol y tener mujeres, etcétera, sino cualquier cosa, comer una fruta, beber un vaso de agua, todo lo que yo crea que me va a dar tranquilidad o la paz de Dios, es una forma de distraerme y olvidarme de que ya tengo la paz de Dios. Y alguien puede recordar que ya tiene la paz de Dios y aún así beberse el agua y comerse la fruta e ir a bailar y beber una copa y hacer lo que quiera, siempre y cuando reconozca que su paz no dependía de hacer eso, sino de que ya estaba ahí dentro.
Que el punto aquí es recordar que, claro, no hay cosas pecaminosas, no hay nada malo aquí. Sí. Todo es neutro porque es un sueño. Y en la medida en que estemos en la mente correcta, el Espíritu Santo nos dará un sentido común para darnos cuenta de que hay cosas normales aquí. Eso no quiere decir que vayamos por el mundo asesinando gente, pero quiere decir que ya no vamos a encontrar nada de lo que hagamos como peligroso o pecaminoso, porque sabremos que es una obra de teatro, es solo un sueño. Y el Espíritu Santo nos inspirará a ocupar las cosas de ese sueño de una forma bondadosa, amable y servicial para con los demás. Exactamente. Bueno, por ejemplo, yo le decía a Mary en la mañana de que decías tú que cuando yo me jubilé era como una necesidad de hacer algo en la parte física, como que tenía esa. Pero sí tuve que ir muy adentro, bueno, o estoy yendo ahí, como cuál es el propósito de ir a hacer ejercicio, por ejemplo. Y al final de cuentas voy como descubriendo la parte que siempre es el mismo propósito, llevar el amor. Que al final de cuentas decía, veías el ejercicio, pero no es un ídolo. Porque primero sí lo subes. Y esto es todo, y sin esto no voy a estar aquí, y sin mi energía y todo. Y después es como ir descubriendo el propósito de eso. No es que lo deje de hacer, sino es que cuál es el propósito de encontrarme con mis hermanos a través de eso, ¿no? Sí, al Por ejemplo, yo final todo a es través de para eso conocí perdonar. a ella, conocí a Jesús, y decía, bueno, el verdadero propósito es otro. Y entonces tuvo que llegar el momento en que ese ídolo pues ya se me cayó varias veces. Y voy entendiendo que hay otro propósito que es la alegría de compartir, el amor de compartir, de extenderlo. Pero si es como, ni es malo ni es bueno. O como dices tú, porque si no, yo caía como, ¿es malo o es bueno? No, simplemente cuál es el propósito era como, ahora lo entiendo. Y perdonar lo que creo que es malo o bueno. Claro, ahí te das cuenta de que habías ocupado algo como un sustituto del amor de Dios y abandonas solo tu creencia de que puedes sustituir el amor de Dios, no necesariamente la actividad en sí. La actividad pasa a ser algo útil para el cuerpo, una manera de comunicarte, de relacionarte, para mirar la mente y practicar. Con todo quien se te cruce, te das cuenta de que sientes un deseo, un rechazo, una culpa, y vas mirando eso y lo vas sanando, lo vas soltando. Al final todo aquí pasa a ser simplemente el sueño neutro, pero el Espíritu Santo ahora ocupa todo esto con el propósito de que observes tu mente y que vayas practicando ahí el soltar la dualidad, la separación, para unirte en genuina paz con los demás. Y así con todo ahora se puede ocupar con el propósito de unirte genuinamente ahí en el contenido. Hay una línea en el curso donde Jesús dice, los cuerpos no se pueden unir realmente, las mentes sí y ya son una, ya están unidas. Entonces por mucho que yo apegue mi cuerpo al de mi pareja, nunca vamos a ser uno físicamente, pero en el espíritu somos uno eternamente. Ese es el recuerdo. Y ahora lo que cambia es el propósito en la mente. Porque antes usaba el mundo para obtener amor, para obtener reconocimiento, para obtener éxito, para obtener. Pero entonces era desde dónde lo estaba haciendo, ¿ves? Viene desde el miedo, desde la carencia, desde la necesidad. Me siento carente, me siento necesitado, necesito llenar esto, entonces el mundo me tiene que dar esto. Y ahí es donde vamos buscando relaciones, el alma gemela que me va a completar, que me va a llenar, que va a llenar esta sensación de carencia. Y podemos ver que en esa relación hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Porque claro, cuando lo tengo, ahora me da miedo de perderlo. Y tengo que armar un mundo de estrategias para poder mantener eso. Tengo que dejar de ser y tengo que, ¿cómo lo mantengo aquí? ¿Cómo lo retengo? Entonces las relaciones ahora se usan para mirar el deseo de poseer, el deseo de control, para dejar ir, para sanar mi mente de todo, de posesión, de control, de es mío, todo esto. Cuando uno ya entrega estas relaciones al Espíritu Santo, ahora, antes era para obtener, ahora voy a usar esto para dar aquí. Y es extender el perdón ahí,
para que se use para sanar mi mente. Porque el otro lo único que va a hacer es ser un espejo. Él me va a mostrar, mis relaciones interpersonales me van a mostrar todo lo que no ha sanado en mi mente inconsciente. Claro, porque se va a elevar. Todavía lo que yo crea en mi mente se va a ver reflejado ahí. Pero entonces ahora tomando responsabilidad, ya no voy a seguir proyectándolo, sino que cada vez que se mueva algo en mí, hay una emoción que no sea paz o tranquilidad o amor. Si hay algo más que se está moviendo ahí, una emoción, es porque hay una creencia que tiene que ser mirada, examinada, para perdonarla. Y cuando uno sana eso, ya deja de mirarlo en la otra persona. Cuando empezamos a practicar el perdón, empezamos a tomar responsabilidad de que como me estoy sintiendo, la causa no es el otro, sino que es porque yo estoy eligiendo creer en el sistema de pensamiento del ego. Ya tomo responsabilidad, ya sé que no es la causa no es algo externo, sino que aquí hay una creencia, que hay una idea, un pensamiento egoico al cual yo todavía le estoy dando valor y estoy creyendo. Y esa es la oportunidad para yo mirar mi mente y empezar a hacer el trabajo del perdón en mi mente. Claro, y no quiere decir que dejes de verlo en tu hermano, pero dejas de juzgarlo y condenarlo. Quizás tu hermano siga enfadándose, siga siendo alcohólico, siga siendo drogadicto, siga siendo violento, quién sabe. Pero tú en vez de odiarlo lo vas a amar. Esa es la diferencia, no le vas a exigir un cambio. Quizás de pronto te veas inspirada a conducirle, a guiarle, a acompañarle, y eso pueda que acelere su camino, pero tu paso no va a depender de que él se sane pronto o se demore en sanar. Ya no me va a afectar el verlo o el que Claro. él esté ensimismado en esa situación o en esa reacción o comportamiento. Claro. Cuando yo ya logré, verlo, tú has elegido así, ya no me afecta. Claro, ahora no vas a hacer significativa la diferencia, porque te vas a dar cuenta de que todo lo que tú veías en él es un sueño, es una ilusión. Su real yo ya es perfecto. Pero eso no te impide mantener un sentido común, de pronto, no sé, tal vez te veas inspirada a tomar distancia de alguien que es violento, ponte tú. Pero en tu mente, en tu corazón no vas a poner distancia, y eso es lo importante, que en tu mente no haya una distancia. Da lo mismo si tienes que estar a 1000 kilómetros de distancia de alguien o viviendo con esa persona juntos, no va a haber una diferencia, porque en tu mente no va a haber una diferencia, no va a haber una separación. Entonces el perdón y la paz interior no te obliga a permanecer físicamente con alguien. Si te ves inspirada a quedarte ahí, te quedas. Y si te ves inspirada a irte de ahí, te vas. Pero en tu mente no te separas de la persona, porque te das cuenta que en la mente nunca estuvieron separados. Y ya no lo hago causa de mi sentir. Ya es como, él puede estar diciéndome cualquier cosa, gritándome, insultándome, lo que sea. Pero ya tomo responsabilidad de que esto que estoy sintiendo aquí, la causa no es que él me esté gritando, que él me esté insultando. La causa de esto es que yo estoy eligiendo al ego en mi mente. Y esa es la toma de conciencia. Tomo conciencia de que la causa de mi sufrimiento no es por nada externo. Porque ahí es todavía donde me sigo autoengañando. Y no veo el problema realmente donde está. Creo que el problema de mi sufrimiento es porque él me está gritando. Y Jesús nos está diciendo, no. El problema de tu sufrimiento es que tú estás escuchando el ego en tu mente. O sea, le estoy dando un significado totalmente. Así es. Y eres responsable y solo responsable de cómo tú te estás sintiendo, pero no eres responsable de cómo se está sintiendo la otra persona, ni eres responsable de cómo te trata. Porque muchas veces uno dice, yo atraje el que tal persona me tratara así. Tal vez sí, tal vez no, ¿cómo saberlo? Tal vez no
no tienes control sobre cómo los demás actúan. Si tuvieras control sobre cómo los demás actúan, sería violar el libre albedrío. Sería que los demás son una marioneta de ti, pero no son tu marioneta. Okay. O sea que casi todo lo que estamos viviendo, o lo que es, por ejemplo, yo en mi trabajo, somos un mundo de diferentes pensamientos. Entonces, a veces ahí tengo una oportunidad porque veo todo y, ok, lo que veo en ti no está en mí, o porque todo lo que dicen los libros, y de repente me quedo frita porque dije, uf, o sea, todo lo que estoy viendo, todo eso es lo que tengo que sanar, y voy trabajando cada una de esas partes y voy eligiendo, pero de repente pues vuelvo a caer al juego, ¿verdad? Porque tengo que defender algunas cosas que a veces de compañeros o a veces de mi propio trabajo, y luego ya me salgo y estoy así como que me salgo y me salgo como de una burbuja y me meto a la otra y estoy así, y al final me siento y me digo, ya no sé si hice bien o hice mal. Me siento hasta decepcionada porque dije yo, o sea, le tuve que decir algunas cosas que a veces no quería decirlas porque estaba viendo las otras acciones y tenía que participar para diluir o para, a lo mejor como las mentiras. O sea, espérame, no era así, era así. Pero es que era así, tú estás de mi parte y estoy de mi parte, o sea, no puedo estar en las dos partes. Tengo que ser neutral y decir, a ver, tienes que ver lo que tú estás diciendo y lo que estás proyectándote, porque también todo acto tiene un resultado, entonces tienes que ver lo que el otro te está diciendo o por qué estás recibiendo un regaño o un castigo, algo así, no sé si me explico. Sí, entonces en ese mundo son 2000 y fracción de alumnos, somos 128 de personal, y vienen y traen porque andan unos que porque me descontaste, porque la falta, porque a él sí le justificas, por esto, por lo otro, y es un caos. O sea, yo llego a la casa y casi antes de entrar digo, ok, señora, aquí estoy. ¿Sí? O sea, y recuerdo a veces algunas de las clases del maestro que dice, pues nada es tuyo, o sea, vuelve a tu paz. Sí, vuelvo a mi paz y todo, pero de repente andan ahí dando vueltas y agarro libreta y escribo, o sea, que tengo que sanar yo con lo que estoy viviendo, con lo que estoy viendo, o lo que me está mostrando el compañero. O sea, es un trabajo, a veces para mí es muy desgastante, y dije yo, bueno, pues yo ya hice mi parte, o sea, ya no puedo hacer más, porque a veces las personas quieren que sean como eras antes. Yo ya no quiero ser como era antes, o sea, y no es que no quiera, simplemente la misma vida va haciendo que uno pues no regresa, o sea, no te comportes de esa manera. Y a eso es a lo que voy, o sea, por eso preguntaba, ¿qué hago cuando las personas, o sea, si ya no me va a afectar y eso y lo otro, pero él continúa así, pero yo me dijo, la distancia, o sea, tomar caminos diferentes, pero O sea, a veces eso no es ser... solo si el Espíritu Santo te inspira a hacerlo. A veces uno dice, el Espíritu Santo me inspiró, pero mentira, lo hago porque yo tengo dolor. Y creo que sané, pero sigo alejándome por dolor. El asunto es la honestidad. Muy, muy honesto. Eso es lo que se necesita, mucha honestidad. Porque quizás tú tomes por tu propia cuenta decisiones creyendo que es lo más útil y lo hiciste solo por dolor. Ahora, eso no te impide tomar distancia, pero el punto es cómo está tu mente. Da lo mismo al final lo que hagas en un mundo que ni siquiera existe, es solo un sueño. Lo único que importa es qué maestro estás eligiendo en tu mente, ego o Espíritu Santo, porque son las únicas dos alternativas que tienes. Y al principio quizás vas a ir perdonando por partes, deshaciendo capas de dolor y de culpa inconsciente, y entre medio vas a tener que tomar decisiones. Toma la que sea, la que tú creas que es conveniente, pero no te engañes creyendo así como que todo lo estás haciendo con el Espíritu Santo y todo está inspirado y poco menos que estás iluminada haciendo todo. La idea es dar un paso atrás y reconocer quizás todo lo estoy haciendo desde mi dolor y no pasa nada y estoy aprendiendo. Sí, porque termina uno, bueno, al menos yo termino muy cansada y desgastada, dije yo, bueno, porque estoy en el área de lo que es recursos humanos, entonces es un área donde hay que trabajar mucho
con los compañeros y a veces también con alumnos, porque se acercan o padres de familia que a veces hay que atender. Y estoy próxima a jubilarme, pues estaba bien dejarme que dijo que se sintió. Oye, ¿a qué edad se jubilan aquí? He escuchado pura gente súper joven que ya se está jubilando. No, ya hasta se me hizo tarde. Por lo regular, las mujeres ahorita son a los 55 años. Antes era nada más 28 años de servicio, aunque tuviésemos una edad de 40, 44 años, que era la edad en la que me iba a jubilar. Pero llega la nueva ley, cambia todo y tengo que tener 55 para poderme retirar. Y entonces, pues ya, pero entonces ya es una edad que alcanza uno, pero yo ya voy con 36 años de servicio. Entonces, dije yo, ya son los tiempos, porque ya me cansé del reloj checado, más que nada del reloj checado, pero quiero tener mis tiempos también para trabajar por el curso de milagro, porque eso vino a cambiar mucho, o a vibrar tanto en el aspecto de mi vida, ¿verdad? Con las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo, y en la convivencia familiar. Pero sí se hace uno un poquito como egoísta, o se queda un poquito aislado o más silencioso, porque a veces no nos entienden. De hecho, cuando empiezo a platicar así, luego me dice, ya vas a empezar. Pero le dije, bueno, pero algún día vamos a entendernos, o trato de guiarla de una manera diferente, porque a veces, bueno, a mí me costó entender a veces un curso de milagro, y y les hablo le dije, pero no es más que nada no es una religión, le dije, como para mí es una filosofía totalmente diferente, pero que me ha ayudado demasiado a crecer, a despertar y a ver la vida de una manera, ahora sí que la otra cara de la moneda, y y empezar a trabajar en eso, a trabajar y hacer pues grupos, ¿no? Así como estamos ahorita, pocos talleres, y tener ojalá te nos dé la oportunidad de tenerlos allá en Ciudad Valle. Nos vamos todos al rato. Sí, sí, nos vamos a hacer el taller. Al final de cuentas, la experiencia que viví es que se me cayó todo y se tenía que caer. Era como la sensación de dejar que se cayera todo. La jubilación, porque al final de cuentas yo era como una sensación de, como decías, estaba descubriendo que esto no era verdad. Y que yo sin eso, ese personaje, se está acabando. Y era como, ay, mi personaje de maestra, ¿cómo? De la que controla aquí, de la mejor, de la que hace las cosas bien. No. Conmigo sin mí, ahí sí decía yo. Es cuando suelto el personaje. Y el personaje se puso muy mal. Mal. Pero es cuando dije, ni modo. Si voy a soltar, hay que soltar la idea de que yo controlo algo, de que yo estoy dando clases, de que yo... Y viví esa experiencia, pues, los últimos meses, que me llevó a aceptar como todo como era. A dejar a Dios. Como este personaje no es indispensable. No necesita estar aquí. Porque lo que lloraba el personaje era de, ¿y ahora quién te va a felicitar? ¿Quién te va a traer flores? ¿Quién te va a decir qué maestra tan bonita? Y era, por eso lloraba el personaje profundamente. Porque al final de cuentas, como dice, estés jubilado o no estés jubilado, lo vamos a seguir viendo mientras lo seguimos proyectando. Te vas a jubilar y vas a seguir viendo lo mismo. Se te va a aparecer el demonio en otro lado. Perdón. Entonces, como, si esa es una oportunidad para sanarla, yo decía, y el personaje sí lloró, se chilló, se arrastró, pero yo sabía que más allá estaba el regalo. Y era como, suéltalo. Pero era una sensación muy profunda de controlar, que por muchos años fui como la mejor ahí, lo mismo, la más alegre, la más... ¿Y ahora qué? ¿Cómo quién me necesitan? Me necesitan. Y es profundo, profundo mirar la mente, y es un dolor, sí, como decía, que se siente, pero más allá hay algo más. Sí. Es como soltar lo que no soy. Y no, como dicen, no es que voy a dejar, no que dejé de trabajar, no. Llegó el momento que me tenía que ir y me fui. Pero sí fue como, tomé como la experiencia para sanarla. Como dije, pues aquí está mi oportunidad de ver cuánto estoy todavía aferrada a ese personaje.
que me va a dar, que me tiene. Y al final de cuentas después lloraba porque no estaba ahí, entonces era como, sí, ¿de qué me agarro? Y por eso era, ¿de qué me agarro ahora? Entonces esto agarrarme de otra cosa. Y yo me di cuenta, pues he ido con el ego, con los juguetitos, pero sí fue una experiencia para mí de tener que entregar eso que creí ser. Exacto. Que duele. Bueno, duele el ego. Claro, y cuando estamos jugando los roles, por ejemplo, los roles de maestra, de lo que sea, roles de mamá, roles, entonces compramos todo el paquete. Cuando estamos eligiendo ser este personaje, compramos todo el paquete del ego. Entonces creemos en cosas buenas, en cosas malas, tengo que tomar decisiones correctas, no decisiones correctas, y eso es todo para culpa. Lo hice bien, no lo hice bien, le dije, no le dije. Entonces, también a consecuencias, si lo hago, no lo hago, voy a tener esta consecuencia, me van a echar, todo cuando estamos creyendo en este personaje, cuando creemos en la idea loca, es todo el paquete de culpa, si hacemos y no hacemos. Y ahora es darnos cuenta que en cualquier situación, mi falta de paz es solamente porque yo estoy eligiendo al ego en mi mente. Y ahí tengo el poder de tomar conciencia y dejar de elegir ese sistema de pensamiento y unirme con el Espíritu Santo, elegir el Espíritu Santo. Como la única responsabilidad. El Espíritu Santo reinterpreta lo de la responsabilidad, porque cuando jugamos todos estos roles creemos que tenemos miles de responsabilidades aquí, hacer las cosas bien. Estamos tratando de evitar el dolor con el placer, creyendo en buscar hacer las cosas correctas o bien dentro del sueño. Y eso es solo culpa. Entonces, la única respuesta y la única responsabilidad que nosotros aquí tenemos es aceptar la expiación para nosotros mismos. Aceptar, o sea, reconocer qué somos, a quién hemos elegido, para darle la bienvenida a lo que realmente somos, que somos el Hijo único de Dios que nunca se ha separado de Él. Así es. Para definir algunos conceptos, la expiación para un curso de milagros es una corrección mental, es pasar del ego al Espíritu Santo, sanar la idea de separación, sanar la creencia en la culpa, la creencia en el dolor, en el victimismo. Esto es la expiación. No como para la Biblia, que expiar es como pasar por un sacrificio y un tormento para poder expiar mis pecados. La expiación de un curso de milagros se nos da una dulce y bondadosa corrección en la mente que se nos dice precisamente: nunca te separaste de Dios y nunca pecaste, nunca fuiste culpable. Esto es la expiación, es una liberación. No se me libera a través de castigo y juicio y ataque, sino a través de amor solamente. Okay. Tengo una lectura. Es básicamente sobre las relaciones, sobre el perdón. El capítulo 24, en la sección sexta, se titula ¿Cómo escapar del miedo? Escapar del miedo. Escapar del miedo no es precisamente salir huyendo, sino simplemente abandonarlo. Porque cuando aquí habla de escapar, no es de salir corriendo, sino simplemente de soltarlo. Y el contexto es unirte en perdón con el prójimo, con tu hermano. Y habla 100% de unirte con tu hermano, porque muchas veces uno diría, a ver, ¿cómo abandonar el miedo? Es entrar en meditación, quedarme 6 años meditando bajo un árbol, en contemplación. Todo eso puede a la larga conectarte con algo interior, pero si no te enfrentas a todas las relaciones aquí, y enfrentarse no quiere decir con ataque, sino sanar. Si no observas tus relaciones aquí y perdonas, no vas a ganar nada con años de contemplación. ¿Cómo escapar del miedo? El mundo se aquieta
ante la santidad de tu hermano, y la paz desciende sobre él dulcemente y con una bendición tan completa que todo vestigio de conflicto que pudiera acecharte en la oscuridad de la noche desaparece. Tu hermano es quien te salva de tus sueños de terror. Mi hermano es quien me salva de mis sueños de terror. No porque mi hermano haga algo por mí, sino porque como yo creía ser culpable y proyecté mi creencia de culpa en mi hermano, es liberando a mi hermano en mi mente, dejando de atacarle mentalmente es como yo me libero. Por eso es que Jesús muy a menudo en el curso nos dice que tu hermano es tu salvador. Mi hermano es mi salvador no porque él venga a rescatarme del miedo y el peligro, quizás mi hermano me siga odiando, le siga cayendo mal, pero él es mi salvador porque es en él donde yo voy a deshacer mi creencia de ser culpable. Es a través de él con quien me sano a mí mismo, porque el perdón que le doy a mi hermano es el perdón que me doy a mí mismo. Todo perdón es para mí mismo, deshacer mi propia creencia de ser culpable, pero puesto que proyectamos esta creencia en nuestros hermanos, es en ellos donde vamos a practicar. Tu hermano es quien te salva de tus sueños de terror. Él sana tu sensación de sacrificio, tu temor de que el viento disperse lo poco que tienes y lo convierta en polvo. Esta es una metáfora para hablar de que el cuerpo se va a morir. Todos los cuerpos se mueren. Pero el perdonar a mi hermano me conecta con el Cristo en mí y me recuerda la eternidad. Entonces ya pierdo el miedo que le pase algo al cuerpo. En él, en tu hermano, descansa tu certeza de que Dios está aquí y de que está contigo ahora. Cuando decimos en el curso que Dios está aquí, no estamos hablando de que esté en un libro, en una mesa, sino que está aquí conmigo en mi interior, metafóricamente en mi corazón, que en realidad es en la mente. Que cuando hablamos de la mente tampoco hablamos de la cabeza o del cerebro, sino de la parte de nuestro ser que está soñando con la película, con el sueño. Mientras tu hermano sea lo que realmente es, que es el Cristo, el Santo Hijo de Dios, puedes estar seguro de que es posible conocer a Dios y de que lo conocerás. Pues Dios nunca podría abandonar su creación, es decir, no está separado de mis hermanos. Cuando encuentro al Cristo en mis hermanos, encuentro a Dios. Ahí donde está el Hijo, tiene que estar el Padre. Y la señal de que esto es así reside en tu hermano, que se te da para que todas tus dudas acerca de ti mismo puedan desaparecer ante su santidad. Cuando veo la inocencia, la santidad de mi hermano, más allá de su personaje, en el contenido, entonces reconozco ese contenido crístico y santo en mí. Por eso es que mi hermano es mi reflejo, no porque lo que él hace yo también lo haga, sino porque lo que juzgo de él es lo que he juzgado en mí. Lo juzgué como culpable porque yo pensé que era culpable. Ahora puedo reconocer su inocencia y así recordar la mía. Ve en él, en tu hermano, la creación de Dios, pues en él su Padre aguarda tu reconocimiento de que él, Dios, te creó como parte de sí mismo. Sin ti, a Dios le faltaría algo. El cielo estaría incompleto y habría un hijo sin su padre. No habría filiación ni realidad, pues lo que Dios dispone es íntegro y forma parte de Él, porque su voluntad es una. No hay ningún ser que no forme parte de Él, ni nada que no viva en Él. La santidad de tu hermano te muestra que Dios es uno con Él y contigo, y que lo que tu hermano tiene es tuyo, porque tú no estás separado de Él ni de su Padre. Lo que tiene mi hermano es el Cristo, el ser, la inocencia, la santidad, lo eterno. No estamos hablando de que el dinero que tenga, el cuerpo que tenga, no estamos hablando de lo visible, lo físico, sino del contenido. No hay nada en todo el universo que no te pertenezca. En este contexto, cuando hablamos del universo, hablamos de la creación de Dios, que es el contenido, es el Cristo, la filiación, como espíritu y no necesariamente como cuerpo, que ya dijimos que los cuerpos mueren, pero estamos hablando del universo como cada ser en su eternidad. No hay nada en todo el universo o en toda la filiación que no te pertenezca. No hay nada que Dios haya creado que no haya puesto amorosamente ante ti para que sea tuyo para siempre, es decir, su amor. Y ningún pensamiento que se encuentre en su mente puede estar ausente de la tuya.
Y aquí dice pensamiento con P mayúscula, haciendo referencia a su creación, que es el Cristo, que somos todos. Sus pensamientos somos todos nosotros como espíritu, como el Cristo. Debemos recordar que para un curso de milagros Dios no creó los cuerpos, ni creó el mundo, ni el universo de tiempo-espacio, sino que es nuestros sueños, la ilusión maya, es la ilusión de fragmentación. Pero Dios sí nos creó como un ser eterno, como el Cristo. No hay nada que Dios haya creado que no haya puesto amorosamente ante ti para que sea tuyo para siempre. Y ningún pensamiento que se encuentre en su mente puede estar ausente de la tuya. Su voluntad es que compartas con Él su amor por ti y que te contemples a ti mismo tan amorosamente como Él te concibió antes de que este mundo diera comienzo y como todavía te conoce. Dios no cambia de parecer con respecto a su Hijo por razón de circunstancias pasajeras que no tienen ningún significado en la eternidad en la que Él mora y en la que tú moras con Él. Esta línea es larga y la voy a repetir, y la voy a ir haciendo pausada para entender y para explicarla. Dios no cambia de parecer con respecto a su Hijo. El curso nos enseña que Dios tiene un solo Hijo y ese único Hijo no es solo Jesús, sino que somos todos como el Cristo, pero creyendo estar separados. Dios no cambia de parecer con respecto a su Hijo por razón de circunstancias pasajeras que no tienen ningún significado en la eternidad, por razón de todas las cosas en este mundo. Entonces Jesús nos dice, a Dios no le interesa lo que pasa en tu mundo de cuerpos, de la forma, de la multiplicidad, le interesa tu ser eterno. Dios solo ve el Cristo en ti, no le interesa la obra de teatro, sabe que todo ahí es ficción, que todo ahí es mentira, pero Él reconoce la verdad eterna en ti. Entonces Dios no se engaña, Dios no se siente ofendido, ay, bebió alcohol, ay, gritó, ay, hizo esto otro. A Dios no le interesa. De hecho, el curso nos dice que Dios ni siquiera conoce el mundo de las formas, no conoce este mundo, solo conoce a su Hijo eternamente en su amor, pero sabe que se quedó dormido y que va a despertar. Y que más allá de la ilusión del tiempo ya despertó. No cambia de parecer con respecto a su Hijo por razón de circunstancias pasajeras que no tienen ningún significado en la eternidad, es decir, en el cielo. No tiene ningún significado lo que hagamos aquí. En la eternidad en la que Él, Dios, mora y en la que tú moras con Él, como Cristo. Tu hermano es exactamente tal como Él, Dios, lo creó. Mi hermano, quien sea, da lo mismo que en este personaje crea ser alguien malvado, o alguien bueno o malo, lleno de dolor, sea como sea, a Dios no le interesa nuevamente. Dios conoce el Cristo en todos nosotros y se queda solo con eso. Es como, es como si pensamos en Hitler. Esa es una oportunidad para nosotros ahí elegir qué es lo que queremos ver. Culpabilidad. Entonces, si yo lo veo a él como culpable, una porquería, el peor, es porque yo me estoy viendo como culpable. Solo que lo estoy proyectando en él. Entonces, es una oportunidad para ver la petición de amor ahí, que me está diciendo, me he olvidado de quién soy. Estoy eligiendo al ego en mi mente. Pero la oportunidad para mí es ver esa petición de amor y extender el amor ahí, que es el perdón, ver lo falso como falso. Entonces esa es la relación sanando mi mente de la idea loca de separarme, de la idea loca de la culpabilidad. Y para eso ahora el mundo está ahí, para sanar a la mente del Hijo de Dios, para yo elegir extender el perdón ahí, el amor ahí, para ir deshaciendo toda la culpabilidad en mi mente. Así es, en una charla que yo hice en Chile, me dijeron, alguien me dijo, yo podría perdonar todo menos a Pinochet. Pinochet fue el que hizo el golpe de Estado allá en Chile y mandó a matar a cientos de miles. Sí. Entonces, claro, porque él tenía esa carga emocional de que sus seres queridos habían fallecido en esa época por Pinochet. Y él decía, pídeme que perdone a todos menos a Pinochet. Entonces yo le decía, si tú pudieras entender que él no es distinto de ti, que él tiene una mente distorsionada, tú tienes una mente distorsionada creyendo estar separado de tus hermanos,
pero en la realidad Él y tú son uno solo, el Cristo, el Santo Hijo de Dios, la pura y santa creación, la extensión del amor de Dios. Solo que Él lo olvidó y tú también lo estás olvidando al tener un juicio de ataque contra tu hermano. Al final todos estamos en la misma. Si yo no estoy en una perfecta paz, estoy en el ego. Y estoy tan en el ego como lo estuvo Hitler o Pinochet. Simplemente están en una mente errada, no en un pecado. Es el mismo error para todos. A lo mismo si en algunos se manifiesta como mucha violencia o en otros como simplemente tristeza. Es simplemente falta de paz en la mente. Siempre es el mismo problema. Por eso es que no hay grados de dificultad en los milagros. El milagro es sanar la mente. No hay grados de dificultad porque siempre es lo mismo, solo una falta de paz en la mente porque estoy en el ego. No importa cómo se manifiesta en mi conducta esa falta de paz, en el contenido de la mente está el error y es siempre el mismo, elegir al ego. Voy a terminar esta cita y dice: tu hermano es exactamente tal como él lo creó, como Dios lo creó. Y esto es lo que te salva de un mundo que Él no creó, un mundo que Dios no creó. Este mundo que lo fabricamos en nuestra mente y que es solo un sueño, lo que nos salva de este mundo, lo que nos hace despertar del sueño, es unirme con mi hermano en paz. Unirme con Hitler, con Pinochet. No físicamente, sino en la mente, en el corazón, dejar de odiar, dejar el resentimiento y el dolor. Recordar que en sus mentes hay un error, que es elegir al ego, pero que no ha tenido efectos en la realidad, en la eternidad donde ya todos somos uno y estamos a salvo. Maestro, por ejemplo, voy a retomar el tema de la escuela del trabajo. Si tengo una compañera, si tengo otro compañero en la autoridad, y estoy aquí, entonces ellos me están reflejando, o estoy viendo, o ellos me están dando a entender o a ver que tengo que sanar algo, porque ellos están en conflicto, pero con una, pues uno es la autoridad y el otro es mi amiga o mi amigo, convivimos más, y hay un enfrentamiento entre ellos o diferencias, pero ambos dos, o sea, tengo que estar presente, o tengo que escuchar uno, escucho el otro, ellos dos están reflejándome, o yo estoy proyectando en ellos algo que yo tengo que sanar, pero no puedo lograr que uno y el otro se entienda y se limpie esa fricción, aunque yo a uno le he hablado, de hecho hasta le obsequié el libro, pero no, me dice, es que, ¿cómo crees? Me está afectando, me está dañando. Y el otro y dice lo mismo. Entonces en sí lo que yo tengo que ver ahí en esas dos partes, en esas dos personas, es qué es lo que yo estoy proyectando, qué es lo que yo tengo que sanar sin intervenir, porque a todo modo yo no puedo sanar ni uno ni otro, ni limar las asperezas entre ellos, porque voy a quedar en conflicto y me voy a enemistar con ellos, o voy a hacer que se haga más grande, porque a uno le puedo decir, si yo vivo en el mundo, o sea, juzgar, señalar y señalarle al otro y ver que a lo mejor hago más grande ese caos. ¿Qué es lo que voy a ver en eso? Sí, mira, primero, para un curso de milagros, literalmente tus hermanos no son tu reflejo y tus hermanos no son tu proyección. Okay. No, el asunto es cómo los quieres juzgar. Solo tienes dos alternativas. O los ves con el ego o con el Espíritu Santo y no tienes más alternativas. Tú no manejas lo que ellos hagan. El enfado de ellos no es tu reflejo, el enfado de ellos no es tu proyección. Tu enfado es tu proyección. Cuando yo me enfado, eso es proyectar. Proyectar es enfadarse. Si tú no estás enfadada, no estás proyectando. El punto es que aquí tienes que darte cuenta de que secretamente sí estás enfadada porque esto es tema para ti. Si no estuvieras enfadada, no sería tema para ti. Y enfado o dolor o tristeza o incomodidad o ansiedad es todo lo mismo. Es odio. Estoy juzgándoles como responsables de que yo no esté en paz. Estoy nerviosa por culpa de ustedes. Cuando ustedes cambien, yo voy a dejar de estar nerviosa. Ok. Lo veo de esa manera. Claro. Tú podrías simplemente contemplar y darte cuenta, sí, se están odiando y tú amarles. Y ya no estarías proyectando en ellos. Y ellos se van a seguir odiando tal vez. Tú no manejas eso. El asunto es cómo tú les quieres ver. Porque claro, no puedes manejar cómo se siente uno. Este está enfadado con este otro. Y ambos están proyectando culpa en el otro. Ambos están enfadándose con el otro. Y tú estás aquí mirando a los dos.
Y puedes juzgar a uno, juzgar a otro, juzgar a ambos desde el ego. O puedes mirarles con el Espíritu Santo y perdonarles. Perdonarles es reconocer que ambos son inocentes. Entonces no tienes que de por sí ponerte del lado de uno o de otro. Quizás en el mundo de las formas tengas que tomar una decisión y darle la razón a uno tal vez, o a ambos o a ninguno. Vas a tener que tomar una decisión así tal vez. Okay. Pero en tu mente no tienes que tomar una decisión sobre uno o sobre otro, sino amarlos a todos por igual. Y esa es tu única función al final. Tu única función es perdonarlos a todos los involucrados. Y si en una pelea hay 18 personas involucradas, a los 18 los perdonas y esa es tu única función. Excelente, me quedó más claro. Y por eso ahora todo está ahí para despertarnos. Todo está funcionando para despertarnos. Porque nos está permitiendo colocarnos con lo que todavía hay que sanar ahí. Entonces hay una situación, tengo una falta de paz y creo que es porque ellos dos están peleando, pero no, ahorita eso te está dando la oportunidad para que recuerda, no es nada en la pantalla, no son ninguno de ellos dos, te está dando la oportunidad para que tú traigas de vuelta esa proyección y mires, es que tú estás eligiendo al ego en tu mente. Hay una creencia ahí de la cual todavía le estás dando valor. Entonces eso te permite para que tú vayas hacia adentro, ya no hacia afuera, sino hacia adentro. Y mires, ok, todavía ahorita voy a mirar aquí con Jesús, a examinar qué es lo que estoy creyendo, cualquier creencia, tarara, y ahí estás haciendo el trabajo, dentro de ti, ya no afuera. Entonces ahora por eso todo está ahí para sanar al Hijo de Dios. Claro. Todo. Puedes ver la situación como neutra. Tal vez en la mente de tus hermanos estén en el ego, pero el punto es ¿qué quieres juzgar de ellos? Es decir, ¿quiero tomarme en serio su ego y condenarles? ¿O quiero ver su decisión errada como una petición de ayuda y de amor? Y eso lo va a convertir en una oportunidad para responder tu propia petición de ayuda y de amor. Pero todo esto solo en el caso de que estés proyectando culpa en ellos, de que te estés enfadando con ellos. Porque quizás solo los ves y sabes que están odiándose y enfadados y tú los amas simplemente. En el momento en que dejas de amarlos, tienes una oportunidad para sanarte, para amarlos, para volver a amar. Si tú ya los tienes perdonados, no tienes que perdonar. Pero tienes que ser honesta y reconocer, no los tengo perdonados. Estoy molesta porque ellos están molestos. Me molesta que ellos se molesten. Y ellos, la molestia, el enfado de ellos realmente no es el causante de mi molestia. Yo estoy molesta porque quiero juzgarles. Quiero verles con el ego. Podría ahora verles con el Espíritu Santo y tal vez ellos sigan enfadados. Pero tú les vas a amar, ya no te vas a tomar en serio su enfado. Y si tienes que tomar acción ahí en el nivel de la conducta, lo vas a hacer desde el amor, pero no le vas a dar significado a nada realmente. Ok. Muchas gracias. Y también es como, deseo sentirme culpable, entonces voy a proyectar ahí, voy a juzgar ahí, para justificar el deseo de sentirme culpable. Quiero justificarlo buscando un chivo expiatorio ahí en la pantalla, para ya justificar esa culpa. Entonces, estoy enfadada porque ellos están peleando ahora, entonces quiero que ellos dejen de pelear para yo sentirme en paz. Pero es todavía seguir manteniendo ahí. Buscar un culpable Claro, es para como justificar, para sí, justificar es como cómo me exigir que alguien siento. cambie para que tú te sientas mejor. Uh-huh. Y ahí no, es como... Y esa es la oportunidad para hacer el cambio. Uh-huh. ¿Cuánto trabajo? A mí ahorita lo que ella está diciendo es como... Siento que todos lo vivimos, pero en una forma diferente. Yo viajo en carretera y de pronto últimamente me he encontrado con muchos accidentes. Y en la semana me caché, dije, claro, es mi necesidad de distraerme de Dios, del curso. Es como yo me aferro a la ilusión, algo que no es cierto, y es como si tuviera una tina con agua y yo quisiera ahogarme en esa parte, y estoy ahí y salgo un poco y veo como la película de Hansel y Gretel, no sé si la conocen, que va dejando como pan para regresar el camino,
Y entonces volteo y veo el pan y digo, no, esperen, yo estaba por acá sufriendo un poco para poder castigarme por esa culpa. Y volteo y vuelvo a la tina y el camino me lleva hacia ustedes, que también entonces son una proyección de mi mente que me quiere llevar hacia recordar a Dios, hacia recordar quién soy en realidad. Claro, Son símbolos. todo lo puedes ocupar con el Sí. propósito del Espíritu Santo. Ujú. El asunto es que nuevamente no es que nosotros seamos tu proyección o los accidentes en la carretera sean tu proyección, todo es neutro. El asunto es con qué maestro eliges ver cada cosa. Claro. Al final todo aquí es el mismo sueño. Muy en lo profundo, claro, todo el escenario y todo el universo es nuestra proyección como el único Hijo de Dios. Pero no es que algo específico, eso es a mi proyección y eso otro no. Al final todo es una proyección del Hijo dormido, pero cuando hablamos de proyectar hablamos de condenar. Simplemente de ver algo como de verlo con el ego. Ahora, con respecto a los accidentes, te aseguro que si tú estuvieses iluminada y en perfecta paz, habría la misma cantidad de accidentes. El asunto es que ya no los ocuparías como una fuente de dolor. Ok. Ya no hay juicio ahí. Ujú. A eso se le podría llamar como el sueño feliz o no. Sí, el Como sueño feliz. aprender como a ver todo de, no sé, como neutro. Sí, ¿Por literalmente como algo falso. Pero entiendo que para llegar a eso, pues yo tendría que sacar como toda la culpa y el odio que yo tengo y como... Deshacerlo a través del perdón. Sí, Sí. para poder llegar a ese punto. Ahora, el sueño feliz, hay dos contextos del sueño feliz en el curso. El primer contexto es cuando tú estás ocupando todo para tu práctica de perdón. Ese es el sueño feliz. El segundo contexto es lo que llamaríamos el mundo real, donde ya lo perdonaste todo y estás en la iluminación, como lo estuvo Jesús. Entonces, claro, al final vas a llegar a eso y también en algunos contextos se le llama sueño feliz. Pero mayormente hablamos de sueño feliz cuando ocupo todo para perdonar. Todavía no estoy iluminado, todavía hay dolor y culpa, pero ya no me lo tomo tan en serio y voy haciendo mi trabajo. Es decir, ya no lo conservo por tanto tiempo, voy perdonando. Okay. Ese es el sueño feliz. Y ya no lo proyecto y ya me doy cuenta como, aquí hay una oportunidad Aquí de está, perdonar. claro. Claro. Y entonces Y el punto es entender bien a qué se refiere el curso con proyectar. Proyectar es condenar. Proyectar es condenar. Sí, proyectar es tener un pensamiento de ataque, un juicio de ataque. Proyectar para el curso en este contexto de la práctica del perdón no es manifestar una situación. Proyectar es acusar a una situación de responsable de mi falta de paz. lo que por, me por esos accidentes ahí yo me siento Es así. lo que me provoca a mí. Exacto. Y Claro, sí. ahora ya soy consciente. Aquí está. Proyectar es elegir al ego para mirar una situación, para interpretarla. Ok, Proyección es entonces, interpretación. Ok, yo proyecto, no sé, una persona enferma y entonces yo digo, es porque yo tengo, no sé, culpa, resentimiento, o quiero culpar a mi hermano de que yo me sienta de esa forma. Entonces, si yo lo empiezo, como decían, como a deshacer, ya no lo estoy viendo con el ego. El asunto es que tú no proyectas una persona enferma, tú proyectas en una persona enferma. Tú juzgas a una persona enferma. En un cuerpo con síntomas. Tú no haces que la persona se enferme. Claro, sí. Sí. La persona está enferma físicamente y Pero tú decides o es condenarle o perdonarle. Mueve. Exacto. Claro, si te está moviendo ahí, es porque tú no estás en tu mente correcta, sino que estás en tu mente errada. Estás proyectando, estás interpretando algo en esa situación y esa interpretación es lo que te está causando. Proyección es interpretación errada. Eso es. Por ejemplo, a mí me pasaba que, no sé, veía un accidente o veía la patrulla. Entonces yo decía, algo pasó. Yo decía, algo pasó, ¿no? Y de repente ahora, un día que estaba en la patrulla, estaban comiendo tacos. Entonces, cuando yo dije, ¿por qué estoy interpretando? O sea, y me estoy sintiendo mal porque pienso que una patrulla o una ambulancia pueden ser cosas malas. Siendo que yo aquella vez le digo, solamente están comiendo tacos. Entonces, yo sentía como que empecé
no sé, hace como tiempo a entender que mi felicidad era como ir aceptando las cosas, pero luego viene la culpa. ¿Cómo vas a ser feliz, no? Con esto. Es como, no necesitas culparte de algo. Yo sí estaba como mucho casada con el sufrimiento. Es que todavía necesito sufrir por algo. Entonces buscaba la sensación, bueno, mi hermana está enferma. Y cuando fui entendiendo la última vez que mi papá estuvo en el hospital, que me pude quedar ahí en una banca donde podía hacer mi cama o poder hacer la banca igual, sentí como una sensación de amor, como al no juzgar eso que está pasando en el hospital. Y luego ya vuelvo al mundo y ya otra vez no. Es algo que yo he vivido últimamente que no sé cómo expresarlo, no tengo como palabras, pero como cuando entendí que el juicio es lo que, un dolor muy profundo en mí, o sea, yo me sentía deprimida, triste, y ¿desde dónde viene esto? Yo puedo ir a hacer ejercicio, puedo hacer aquello y me sigo sintiendo igual. Entonces como que fui comprendiendo que era porque cómo juzgaba yo la situación, o cómo la juzgo todavía, ¿no? Sí, como por ejemplo ahorita yo decía, somos pocos. Entonces yo tenía una gran preocupación porque decía, somos pocos, siendo que yo estaba juzgando esto. Y cuando yo empiezo, o sea, a pedirles el perdón, era como que tendríamos que haber sido muchos y no, o sea, Claro, y detrás de eso, como somos pocos, ajá, y entonces mirar que si somos pocos es malo, ajá, si somos muchos, es sí, bueno. ¿Sí ves todos los juicios del ego? Porque el ego es fragmentación tras fragmentación, el opuesto, bueno o malo. Entonces, incorrecto, correcto, esto debería pasar, esto debería ser así, y lo que estamos dejando ir es todos esos juicios en nuestra mente y permitir que el Espíritu Santo sea el que perciba a través de nosotros, que Él percibe todo como lo mismo, nada, no significa nada, por eso la primera lección, nada de lo que veo significa nada. En la segunda, le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. O sea, yo estoy imprimiendo al mundo la interpretación que yo le quiero dar al mundo. El mundo no significa nada, el mundo es neutro. Nada, neutro. Pero yo, cuando lo miro a través del filtro del ego, le estoy dando toda la interpretación de fragmentación, de bueno o malo, correcto o incorrecto. Sí, juicios, puros juicios, Claro. juicios. Y ese es todo el sufrimiento en nuestra mente, pensamientos de ataque. Juicio, 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 juicio. Y ese es el sufrimiento. Entonces, el practicar el perdón es tranquilo, sosegado, no hace nada, solo espera y no juzga. ¿Ves? Estamos dejando de juzgar, de interpretar la situación para verla como lo que es. ¿Y cómo llegas al punto de ver las cosas neutras? Entonces es como ver lo que a mí me provoca, pedirle al Espíritu Santo la expiación y pedir verlo de otra manera. Y así muchísimas veces. El trabajo es examinar, el trabajo es darme cuenta de que no quiero verlo neutro, quiero darle un significado, porque si le doy un significado voy a decir eso es bueno y me va a llenar mi vacío, o eso es malo y es el responsable de mi falta de paz, para ser un ídolo de odio especial o de amor especial. Entonces tienes que ver el propósito subyacente y abandonar ese propósito. Tomar 100% responsabilidad y entender por qué elegiste ese propósito, y entonces cuando lo miras a la luz del Espíritu Santo pierde sentido y se cae. Entonces no es solo darte cuenta de que estás falta de paz y pedirle ayuda al Espíritu Santo, es darte cuenta de que estás falta de paz porque quieres estar falta de paz. Y quieres estar falta de paz porque quieres tu culpa y quieres tu separación y tu especialismo y tu dolor, y todo eso lo quieres porque finalmente quieres la idea de separación. Y entonces te das cuenta de que no te ha traído paz y pierdes sentido y pierde atractivo. Pero examinar cuán atractivo era para ti. Quiero darle sentido a un mundo que no tiene sentido para seguirle dando realidad. Porque si yo le dejo de juzgarlo, empieza a deshacerse. Y eso es lo que no quiero. Quiero todavía que este personaje sea real. Quiero todavía que el mundo sea real. Porque todavía lo deseo. Todavía deseo ser especial. Deseo. Y es verme ahí en ese deseo. Claro, y cuando tú perdonas, no es que vayas a despertar a la realidad del cielo de una vez,
Tú perdonas y estás en un instante santo y sigues viendo el mundo, pero ahora no te lo tomas tan en serio. Y al final, cuando lo perdonas todo, después de muchos años, décadas o vidas de práctica, llegas a la iluminación, donde ya no te preocupa despertar en el conocimiento, lo deseas simplemente, ya no lo ves como algo temible, si bien antes de eso lo veías como algo temible, despertar a la amorfía de Dios, a la eternidad de Dios. Y ahora lo ves totalmente aceptándolo como tu naturaleza. Y para eso se requiere mucha práctica. Claro. Yo, por ejemplo, yo creo que yo he estado viviendo en el ego. Estaba enojada con Dios. Porque yo siempre lo culpaba a Él de todo. De todo lo que me pasaba a mí, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué si yo soy así y me pasa esto? Entonces, siento que estoy enojada porque estoy alejada de Él. Muy alejada desde hace muchos años. Estoy alejada, estoy siempre culpándolo a Él. Pero yo creo que entonces con la que estoy enojada es conmigo. Es a mí a la que me estoy juzgando, a la que siempre estoy, pues que es la que no tiene una paz interior, porque siempre me estoy juzgando, porque siempre digo, o juzgando a Dios, porque eso es lo que he sentido. Enojo con Él, cuando con la que estoy enojada es conmigo. Y pues yo creo que lo que yo necesito es esa paz interior, y no la tengo, y quisiera tenerla. Así me siento. Sí, en este caso puedes practicar directamente con Dios. Darte cuenta de que creías que Él era un Dios castigador. Como ¿tuviste la película Todopoderoso? Donde trabaja Jim Carrey y dice, Dios es como un niñito con una lupa y yo soy la hormiga. Okay. Como Dios me está quemando a mí como una hormiguita, está jugando conmigo, así como castigándome porque quiere, por entretención. Esa es la creencia que muchos tenemos en algún momento. Hasta que te das cuenta que Dios no tiene nada que ver con este mundo. Dios no creó cuerpos que pudieran morir, Dios creó la eternidad, porque solo crear a su semejanza. Entonces el Cristo en ti, que es lo que tú eres realmente, es lo que Dios ama y lo que Dios cuida. Tu cuerpo se va a morir en algún momento. Y si quieres, haz lo que quieras por cuidar un rato tu cuerpo y va a ser útil mientras estés soñando. Pero Dios ya te conoce en la eternidad. Y Dios no hace nada aquí en este mundo, pero sí te da el Espíritu Santo para despertar de este mundo a través del amor y el perdón. Exacto, el perdón, lo más importante. Y en ese camino tenemos que mirar todo ese autoodio, tenemos que verlo, ese mismo autoodio por nosotros mismos, para poder empezar a liberarlo y sanarlo en nuestra mente. Hay una parábola de David que me acuerdo, él tenía al abuelo en un lugar donde van los, como psiquiátrico, ajá, y él lo iba a visitar con el papá, iba a visitar al abuelo. Y al abuelo, cuando llegaba, el abuelo lo tenían amarrado, todo amarrado, y David lo miraba ahí, y David tenía mucho enojo y mucha ira y mucha rabia, y decía, pero es injusto cómo lo tienen ahí amarrado, cómo lo tienen de esa manera, y tenía mucha ira y mucha rabia. Entonces él le decía, papá, yo voy a quitarle esas cadenas a mi abuelito, no me importa si me llegan a decir nada, pero yo se lo voy a quitar. Y entonces le desamarraba todo, y estaban ahí. Ya cuando la visita se acababa, volvían y le colocaban lo amarraban nuevamente. Y entonces él iba caminando ya saliendo de la visita, y él iba así juzgando a Dios. ¿Cómo es posible? ¿Pero cómo haces esto? ¿Por qué permites que lo amarren así? Y en ese momento él escucha en su mente que le dice, eso no es responsabilidad mía, le dice. Lo que tú estás percibiendo ahí no es responsabilidad mía. Entonces le estaba tratando de decir que
lo que él estaba percibiendo era porque él lo estaba eligiendo percibir. Y le dijo, son con tus pensamientos con los que necesito trabajar, porque yo no soy la causa de que tú te estés sintiendo de esa manera. Entonces fue la respuesta que él recibió ahí, que le decía, eres tú el que está eligiendo sentirse de esa manera, eres tú el que estás eligiendo ver eso ahí, injusticia ahí, tú estás creyendo en la injusticia. Ahora es con eso con lo que tenemos que trabajar, con tus creencias, con tus pensamientos, porque tus creencias y tus pensamientos son la causa de cómo tú te estás sintiendo, no de lo que tú estás, no de la situación. Y tampoco el Espíritu Santo le estaba diciendo, yo no tengo nada que ver con eso ahí. Eres tú el que estás eligiendo. Tengo una lectura para esto. Esta es la introducción del capítulo 13 del texto. En el párrafo 2 dice, la aceptación de tu creencia en la culpa en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la idea de separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación será su final. La expiación, como dijimos, es una amorosa corrección. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido, los que creen en la culpa. Estamos locos si creemos en la culpa, no es verdad. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es, pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y mediante el dolor. Su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Y parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciera, el ataque sería la salvación, pero esa es la interpretación del ego, no la de Dios. Solo el mundo de la culpa, que es ilusorio, podría exigir eso, pues solo los que se sienten culpables podrían concebirlo. La idea de pecado de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien lo expulsó del paraíso. Y aquí ocupa a Adán como una metáfora, no porque realmente haya habido un Adán, sino que todos somos el Adán, el hijo dormido. Pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que no lo comprenden podrían haber creído tal cosa. Es decir, solo alguien dormido podría creer que esto es real. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios, y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede realmente ser crucificado, este será el mundo que veas. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no puede ser culpable. Y todos somos el Hijo de Dios. Él solo merece amor, porque solo ha dado amor. No se le puede condenar porque Él nunca ha condenado. La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad realmente de salvación. Ya está a salvo. Solo que estamos soñando y tenemos que despertar. Vamos a hacer un break. Gracias, es hermoso.